propósito de Dios es a través de una comunidad. No hay llaneros solitarios, sino que nos necesitamos. Pablo después lo reafirma en Corintios. Por eso que Pablo dice que los ojos no le pueden decir a los pies, no te necesito. Ni la mano le puede decir, ¿verdad?, al pie, no te necesito. Si usted no viene, no es lo mismo. Si usted falta, no es lo mismo. Porque nos necesitamos. Por eso, queridos, a las 9 de la mañana ese desayuno y después a las 11 tenemos nuestro culto tradicional. No, no es almuerzo, es nuestro culto tradicional. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Y vamos a seguir en esta aventura, explorando la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 17 de Juan. Capítulo 17 de Juan. Vamos a leer parte de la oración de Jesús. Vamos a leer del versículo 20 al 26. Juan 17, del 20 al 26. Si alguien no tiene Biblia, aquí mis hermanas Mariana y Carmeluz están repartiendo Biblia. Dice así, ¿no? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Tengamos un momento de oración. Señor, necesitamos de tu dirección. Señor amado, porque nos acercamos a tu palabra, y en el nombre de Jesús, Señor, anhelamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita entender el texto de hoy día, Señor, sobre todo porque creemos, Señor, que hay un propósito tuyo para cada uno de nosotros, y si no lo creemos, Señor, muéstranos, revélanos en el día de hoy, Señor. Son pocos minutos y nuestra vida es una vorágine de situaciones, de circunstancias, y hay tantas presiones y estímulos, Señor, en nosotros que, Señor amado, detenerse a pensar en ti y a pensar en tu palabra, Señor, no es fácil. Señor, tal vez la mente de algunos esté en otro lugar, tal vez la presencia de otros sea por compromiso, tal vez, Señor, Dios mío, la presencia sea con cierto grado de incredulidad, de tibieza, pero es tu palabra, Señor, y tu palabra no vuelve vacía, y tu Espíritu Santo tiene el poder, Señor, para mostrar a nuestra alma y nuestro corazón, Señor, lo que tú hoy día quieres revelarnos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en medio nuestro, y enséñanos, muéstranos, ministra en nuestro corazón, Señor, sobre todo aquellos que tienen hambre y sed de ti, aquellos que buscan, aquellos que anhelan, y tú sabes quiénes son, Señor. Padre, gracias, gracias, mi Señor, por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es parte de la oración de Jesús. Todo el capítulo 17, ¿verdad?, nos muestra la oración de Jesús cuando Él está en Getsemaní. Le quedaban pocas horas y en cualquier momento lo iban a buscar porque lo habían delatado, lo habían traicionado,
y él iba a ser apresado, ¿verdad? Torturado, encarcelado, juzgado, de modo que, según el relato del Evangelio de Juan, en esas horas de mucha tensión, de mucho sufrimiento, Jesús eleva esta oración, ¿no? Y ora por sus discípulos. Y comienza su oración glorificando a su Padre, eso lo vimos el domingo pasado, ¿no? Pero también ora por aquellos que iban a creer, ¿verdad?, lo que sus discípulos iban a decir. Y en esa categoría entramos nosotros, porque si bien han pasado 20, 21 siglos, nosotros no hemos sido testigos de lo que Jesús vivió, pero sí hemos creído de lo que otros nos han dicho. Por consiguiente, esta palabra evidentemente también nos toca a nosotros. ¿Y por qué hoy día quiero conversar de esto? Porque quiero enlazarlo, ¿verdad? Y el texto que acabamos de leer se refiere a eso. Quiero enlazarlo con lo que vimos el domingo pasado. Porque el domingo pasado, ¿verdad?, cuando hablamos de Moisés y hablamos de la petición de Moisés, dijimos algunas cosas, ¿se acuerdan? Dijimos, por ejemplo, que cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, lo que en definitiva, ¿verdad?, uno podía advertir en una primera aproximación era la intimidad que tenía Moisés con Dios. ¿Se acuerdan que fue lo primero que dijimos? La intimidad que tenía, hasta el grado, ¿verdad?, de pedirle que le mostrara su gloria. Y bueno, desarrollamos un pensamiento el domingo pasado, pero nos quedamos con ese concepto. ¿Se acuerdan que incluso yo les dije que qué es lo que era gloria? ¿No? Porque la verdad que esta expresión es un tanto cristiana, es un término que se usa, un término técnico, por decirlo de alguna manera, en el ambiente religioso. Pero ¿qué significa, verdad? Muéstranos tu gloria. Y bueno, el vocablo que se usa en aquella oportunidad es un vocablo en hebreo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El vocablo kavod. Kavod. ¿Y qué significa? Es la manifestación de una persona enfatizando la impresión que ha producido en las demás, ¿no? Eso dijimos que era gloria. La manifestación de una persona enfatizando la impresión que ha producido en los demás, ¿no? Dijimos también que en el Nuevo Testamento se usa la palabra doxa, que es en griego, pero que tiene el mismo significado: dignidad, gloria, ensalzar, enaltecer. Incluso yo les di un ejemplo, ¿se acuerdan de qué ejemplo les di? De a uno nomás. ¿Sí? Tomás González. Ustedes ubican a Tomás González, ¿no? ¿No es cierto? Que cuando él se manifestaba, ¿y cómo se manifestaba Tomás González? En sus aparatos deportivos, en su gimnasia. Si usted lo ve por el Paseo Humada, lo ve por Providencia, es como cualquier otro. Pero cuando él se manifiesta, ¿verdad? ¿Qué causa? Él provoca una impresión en los demás. ¡Wow! Y esa impresión que él provoca en los demás, cuando él se manifiesta, cuando toma las argollas, ¿verdad?, cuando sube al caballete, esa impresión a él le da gloria, lo ensalza, lo dignifica. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo hace? ¡Qué disciplina! ¿No es cierto? Bueno, esta palabra gloria, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Es como que si Moisés le hubiese dicho a Dios: manifiéstate. Queremos ver lo que tú eres capaz de hacer, porque tú lo has hecho otras veces. Porque cuando tú te manifiestes en todo este contexto, ¿se acuerdan del contexto, no? El pueblo había sido idólatra, desobediente, ¿no? Tú vas a ser ensalzado. Manifiéstate. Ese fue un poco el sentido de la expresión de Moisés. Queremos ver tu manifestación, lo que tú puedes hacer. Porque cuando tú te manifiestes, tú vas a ser dignificado, ensalzado. ¡Wow! Ahora, tomando esa idea, fíjense que Jesús también lo reproduce en su oración aquí en el capítulo 17. Y en los primeros 3, 4, 5 versículos, incluso tomando esta idea que yo les acabo de compartir de lo que significa gloria, miren cómo Jesús lo expresa al comienzo del capítulo 17, versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿no? Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, versículo 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, hay una reciprocidad entre el Padre y el Hijo. Si usted se fija, ¿verdad?,
es exactamente la misma idea. Glorifica a tu Hijo, ¿no? Lo cual significa, ¿verdad?, que Jesucristo le está pidiendo a su Padre, ¿verdad?, que le permita manifestarse, porque esa manifestación del Hijo iba a provocar, ¿verdad?, esa admiración, pero que además, de manera recíproca, también iba a glorificar a su Padre. Porque cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. ¿Y por qué, verdad? Porque ambos son uno y porque los dos se glorifican. Es decir, el Padre le permite y el Hijo se manifiesta, y en esa manifestación hay vida, hay resurrección, hay poder, hay amor, hay gracia. Entonces, aquellos que ven esa manifestación del Hijo dicen: ¡oh! ¡Qué tremendo! Desde que conocí a Jesucristo, ya no soy el mismo. Desde que conocí a Dios, ¿verdad?, veo la vida y la entiendo de manera diferente. Solo es por Jesucristo, solo es por Dios. Es decir, la manifestación, ¿verdad?, del Hijo, la manifestación de Jesús, glorifica, además del Hijo, también al Padre. Entonces, lo que estaba ocurriendo en ese momento es que Jesús sabía que iba a la cruz. Por consiguiente, Él iba a vivir algo amargo, doloroso. Pero Jesús sabía que esa experiencia iba a glorificar, ¿verdad?, a su Padre y a Él mismo, porque era capaz, ¿verdad?, de soportar ese dolor, porque Él sabía que en su muerte iba a haber salvación absoluta. ¿Me entendieron la idea? Ok. Cuando Jesús sigue orando, fíjense cómo Él expresa este mismo concepto de manifestarse, pero ahora lo hace para con sus discípulos. Y ahí vamos, ¿verdad?, al versículo que leímos todos al comienzo. Volvamos entonces al versículo 22 del capítulo 17 de Juan. Dice el versículo 22: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense que lo que está diciendo Jesús es que también esta relación, ¿verdad?, entre Él y su Padre, que recíprocamente, ¿verdad?, se manifiestan y se glorifican, ¿verdad?, también alcanza a los suyos. Y en el contexto, ¿verdad?, de la oración de Jesús, Él está hablando de sus discípulos. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Pareciera que Jesús le está diciendo, ¿verdad?, que ellos puedan también manifestarse. Que mis discípulos, si seguimos con la misma idea, que mis discípulos se puedan manifestar, para que en esa manifestación de mis discípulos, ¿verdad?, tú seas glorificado. Y aquellos que vean la manifestación, ¿verdad?, de mis discípulos puedan decir: oh, esto es porque han estado con Jesús. Esto es porque conocen a Jesús. ¿Cómo Jesús los ha cambiado? ¿Qué poder debe tener Jesús? Mira, estos son hombres y mujeres de Dios. Por consiguiente, ese reconocimiento obviamente glorifica a Jesucristo y glorifica a Dios. Es decir, yo estoy tratando de hacer una paráfrasis para poder entender, ¿verdad?, esta expresión de Jesús cuando Él dice ahí en el versículo 22, la gloria que me diste, la gloria que me diste. Fíjense que yo brevemente coloqué una pequeña redacción. Es como si Jesús estuviese diciendo: tú me has dado, Jesús a su Padre, tú me has dado honor, dignidad y me has ensalzado porque me has dado autoridad, poder, palabra y propósito para manifestarme. Y como somos uno, tú también has sido ensalzado, honrado y dignificado. Fíjense que esto que acabo de explicarles y leerles tiene que ver básicamente con ampliar un poquito más este concepto, ¿verdad?, de que tú me has dado gloria, la gloria que me diste. Porque en el fondo Jesús dice: me has permitido manifestarme. Y al manifestarme, ¿verdad?, eso ha provocado admiración y esa admiración, ¿verdad?, te ha glorificado a ti, te ha ensalzado a ti.
Ahora, cuando uno piensa, ¿verdad?, a qué manifestación se refiere Jesús, es importante entender, ¿verdad?, porque Jesús en su ministerio, él vivió muchas situaciones diversas. Pero si nosotros de alguna forma quisiéramos, ¿verdad?, no digo resumir, ¿verdad?, pero por lo menos tomar aquellos hitos importantes, evidentemente Jesús tenía autoridad. Y la autoridad la ejerció, ¿verdad?, y la autoridad sorprendió a muchos. Los escribas dijeron, por ejemplo, cuando Jesús empieza a enseñar, ¿quién es este que con tanta autoridad enseña? Pero no solo tuvo autoridad, sino que también tuvo poder. Poder, por ejemplo, para reprender y liberar de los demonios. Poder, ¿verdad?, por ejemplo, para resucitar. Poder para transformar vida. Pero no solo eso, sino que además Jesús tuvo palabra. Porque Él enseñó, ¿verdad?, enseñó la palabra que su Padre le había dado. Él dice ahí en Juan capítulo 5, que todo lo que Él había dicho y había hecho, no era nada de Él mismo, sino que era de lo que su Padre le había dado, una palabra, ¿no? Palabra. Incluso cuando Él comienza su ministerio, en el capítulo 4 de Lucas, Él dice, ¿verdad?, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para. Y Él inmediatamente enuncia un listado, y una de las últimas cosas de ese listado dice, a predicar el año agradable. Es decir, había palabra en Jesús, autoridad, poder, palabra, ¿verdad?, que le permitió a Jesús manifestarse, pero también, ¿verdad?, había propósito. Él había venido, ¿verdad?, para expiar, para salvar lo que se había perdido. Fíjense qué interesante. Entonces, cuando nosotros abrimos un poquito más, ¿verdad?, y tratamos de entender qué significa cuando Jesús dice, tú me has glorificado, en el fondo es, tú has permitido que yo me manifieste, ¿verdad?, en poder, en autoridad, con palabra y con propósito, y en esa manifestación, ¿verdad?, que ha provocado el reconocimiento, ¿verdad?, en los demás, tú has sido ensalzado. ¿Me entienden? Tú has sido dignificado. No solo yo, sino que tú, porque tú has permitido, y por eso para ti es la gloria de que yo me manifieste. Pero la otra parte de la oración de Jesús, Él dice, esa gloria que tú me diste, esa posibilidad de manifestarme, el hecho de tú de haberme dado esa autoridad, ese poder, ¿verdad?, esa palabra y ese propósito que a ti te ha dignificado y te ha glorificado, yo también se las he dado a mis discípulos. La gloria que me diste, versículo 22, yo se las he dado. Ahora, ¿qué significa? Si seguimos con este pensamiento, ¿qué significa que Jesús le haya dado gloria también, esa misma gloria, a sus discípulos? Si seguimos en esta lógica de pensamiento, podemos fácilmente concluir, ¿verdad?, que es exactamente lo mismo que Jesús expresa a su Padre, pero que ahora, ¿verdad?, se vive o se convive entre la relación entre sus discípulos y Él mismo. Pareciera ser, sus discípulos también entonces tenían autoridad, poder, palabra y propósito para glorificar ¿a quién? A Jesucristo. Y si se glorificaba a Jesucristo, al Padre. ¿Y cuál es el contexto de esta relación? Porque si usted se fija, ¿verdad?, es como que estuviéramos haciendo un gráfico en la mente, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esta relación? El Padre es al Hijo como el Hijo es al Padre, pero el Hijo a sus discípulos como sus discípulos al Hijo. Y si los discípulos son a su Hijo, también lo son al Padre. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? La unión. La unión. Si usted revisa, ¿verdad?, los versículos 22, 23 y 24, fíjense, 21, 22 y 23, perdón, del capítulo 17 de Juan, fíjense, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El contexto es la unidad. Nosotros no podemos aspirar. René, por favor, colócame lo de la oración y ayuno. Por favor. Nosotros no podemos aspirar a pedirle a Dios que su presencia esté en medio nuestro si no vivimos la experiencia de la unidad. Porque es en la unidad donde se expresa, ¿verdad?, esta manifestación que tiene que ver con autoridad, que tiene que ver con poder, que tiene que ver con palabra y que tiene que ver con propósito. Porque en la unidad de Jesucristo con su Padre se pudo manifestar, ¿verdad?, esta gloria que honra y que dignifica a Dios. Hermanos míos, esto solamente podría ser una declaración de buenas intenciones, o podría ser una aspiración abstracta, utópica, digna del día domingo y de alguna alabanza más. Pero nosotros queremos que esto sea una experiencia profunda, una experiencia de vida. Si nosotros queremos, ¿verdad?, que la presencia de Dios se manifieste realmente en nosotros, es imposible si no vivimos, si no experimentamos la unidad. Lo que Jesús está pidiendo ahí es este concepto de perfección en unidad. Fíjense que este es un concepto que Pablo después desarrolla en la carta que le dirige a los hermanos de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía una iglesia. Las iglesias no eran como las de ahora, las iglesias estaban en las casas. Como había persecución, ¿verdad?, los hermanos estaban en las casas y ahí se juntaban en oración. No tenían búnkers, ¿verdad?, no tenían templos, eran cultos muy sencillos. Y tampoco, ¿verdad?, habían denominaciones, se hablaba de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Santiago, no la constelación de iglesias que hay ahora, sino la iglesia de Santiago. Y Pablo escribe esa carta. Y Éfeso era una ciudad tremendamente cosmopolita, era muy influenciada evidentemente por la cultura de la época, donde había una presencia, ¿verdad?, romana bastante fuerte. Una ciudad importante, estaba ubicada en una zona estratégica, donde había mucho comercio, ¿no?, que iba y venía. Pero precisamente por eso la forma de vida era absolutamente pagana y alejada de Dios. Y la iglesia estaba enfrentando, ¿verdad?, una presión tremenda. Algunos de los hermanos de la iglesia de Éfeso se querían ir, querían volver atrás, porque habían dificultades y problemas dentro de los hermanos. Había un sector, ¿verdad?, que creía que para ser salvos y ser cristiano había que judaizar, es decir, había que circuncidarse, había que hacer algunas prácticas de los judíos. Pero había otro sector de los hermanos que decía que no, que en Cristo eran libres y que no necesitaban absolutamente nada, ninguna cosa extra para vivir su experiencia espiritual. En la ciudad, ¿verdad?, había una fuerte presencia sexual y sensual, porque había un templo de la diosa Diana, ¿verdad?, que tenía sacerdotisas que eran prostitutas. Por consiguiente, ¿verdad?, la sensualidad andaba a la orden del día. Entonces muchos habían claudicado. Y Pablo escribe esta carta a los hermanos de Éfeso, es una carta que tiene 6 capítulos, y plantea 2 desafíos para la iglesia. Si usted lee el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad?, Pablo resume lo que es el Evangelio. En el capítulo 1, por ejemplo, habla de lo que Dios hizo a través de Jesucristo y cómo Dios exaltó y glorificó a Jesucristo, ¿verdad?, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y lo puso como autoridad, ¿verdad?, y sobre todo principado y potestad. En fin, Pablo resume en el capítulo 2 la salvación por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo plantea, ¿verdad?, esa dimensión. Pablo habla de la nueva creación, habla, ¿verdad?, de que hemos nacido a algo distinto. Pero en los últimos 3 capítulos, Pablo aterriza su discurso y Pablo plantea 2 desafíos que la iglesia de Éfeso debía tener presente para poder glorificar a Dios en ese lugar.
Es decir, para que Dios se manifestara en medio de ellos y los demás vieran la obra portentosa de Dios en esa comunidad que se llamaba la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles fueron las dos cosas? La primera de ellas que aborda en el capítulo 4 es la unidad. Y en el capítulo 5, la santidad. Unidad y santidad. Es decir, lo que Jesús plantea en su oración, lo que Moisés solicita, intercede, clama a Dios allá en el desierto, lo que hoy Dios nos pide a nosotros no es diferente. Confirma y reafirma que la obra de Dios es a través de su iglesia, de su comunidad, de su reino. Y miren cómo lo aborda Pablo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, por favor, versículo 1. Abra su Biblia en Efesios. Versículo 1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esos tres primeros versículos me muestran, ¿verdad?, el desafío que Pablo le presenta a la iglesia de Éfeso. Este desafío, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con la necesidad de la unidad. ¿Y por qué Pablo plantea esta condición? Porque él ha dicho antes, mantenga su Biblia abierta en Efesios, él ha dicho antes, en el capítulo 1, por ejemplo, versículos 22 y 23, él ha dicho antes lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Pablo, ¿verdad?, había dicho antes de que la iglesia es la totalidad de Cristo, que la iglesia es la expresión misma de Cristo, es la plenitud. Cristo es la cabeza, pero la iglesia, y no estoy hablando del edificio, ni de la catedral, ni del hormigón armado, estoy hablando de la reunión y de la comunión de los santos, estoy hablando de usted y de mí. Y esa relación y esa comunión, ¿verdad?, ni más ni menos está llamada a ser la expresión, escuche bien, y la manifestación de Cristo en la tierra. La relación suya con su hermano, ¿verdad?, testifica del poder, de la autoridad, del propósito y de la palabra de Dios. No es una relación de amistad, no es una relación social, ¿verdad?, de gente como uno. Tiene una connotación eterna y sobrenatural. Por eso que esta petición, ¿verdad?, le compromete a usted. Si usted no quiere, si usted tiene problemas, no puede participar en estos 28 días de oración y ayuno, no puede. Si usted tiene resentimiento, ¿verdad?, y mira de lejos a sus hermanos y trata de evitar saludar, ¿verdad?, o su saludo es político, o si usted se expresa como se expresan todos, si en algo te ofendí, perdón, que es como un bolero, ¿no? Usted no puede participar. No puede participar. Porque usted está poniendo en riesgo, escuche bien, la manifestación y la gloria de Dios. Y eso es terrible. Más vale morir. Porque todo es para su gloria. ¿Me entiende?
su Hijo, lo que Él hizo, Jesucristo, lo hizo para su gloria. Y nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos para estar comprometiendo el mensaje por nuestras diferencias? Porque pensamos distinto, porque vestimos distinto, porque olemos diferente, porque vivimos en lugares distintos. Es la arrogancia humana. Porque dice Pablo, ¿verdad?, que la iglesia está llamada a mostrar la plenitud. Fíjense que es más adelante, ahí mismo en el libro de Efesios, fíjense lo que Pablo dice respecto de la iglesia, ahí en el capítulo 3, versículo 10. Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Está hablando de la autoridad de la iglesia. Por eso que hablamos, enseñamos que esto tiene que ver con comunidad. Yo no vengo a la iglesia a prender mi velita, ¿verdad?, a colocar mi altar, tomo mi Biblia, digo un par de cosas, ¿verdad?, canto un par de canciones y me voy. Y el domingo próximo no sé si vengo. Y de alguna forma me mantengo como un observador, ¿verdad?, e incluso crítico, porque esta iglesia es fome. El Señor no está en esta iglesia, se canta pésimo. Y las canciones, no, yo voy a la otra iglesia, ahí se siente el Señor, es una cosa tremenda, uno se emociona, ¿verdad? Qué ignorancia. Y perdonen que use esa palabra porque puede ser fuerte. El problema es nuestra arrogancia. Y nuestra arrogancia nos hace ser ignorantes. Porque por último podríamos ser arrogantes, pero letrados. Pero somos ignorantes. Porque lo que Pablo está diciendo, está hablando de la esencia de la iglesia y de dónde se origina su poder, su autoridad, la palabra que predica y el propósito de ella. El propósito de ella. Fíjense que incluso aquí en Efesios, en el capítulo 1, Pablo habla de cuál es el propósito de la iglesia. Miren, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, está hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de su gracia. El propósito de la iglesia es para glorificar al Señor. Por eso que cuando Jesús ora, ¿verdad?, ahí en Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan, Él plantea el contexto de la unidad. La unidad, ¿verdad?, no es un anhelo humano. No es porque pensemos lo mismo. No estamos llamados a ser uniformes, sino que estamos llamados, y aquí entramos de nuevo en Pablo, en la carta de los Efesios, a cuidar la unidad. Fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 3 de Efesios. Solícitos en guardar la unidad. La unidad está dada porque si usted se fija en la oración de Jesús, Él habla de que es uno con su Padre. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Lo que Pablo se encarga de aclarar es que esta unidad debe ser cuidada. Solícitos en cuidar la unidad del vínculo, la unidad que da el Espíritu Santo. No estamos llamados nosotros a generar la unidad. Y saben cómo lo expresa Pablo, ¿no? Ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, fíjense, uno puede advertir que Pablo está hablando de la unidad de Dios. Miren,
Versículo 4, Efesios 4:4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Es decir, en el versículo 4, versículo 5 y versículo 6, Pablo está hablando de la Trinidad. Dios es trino, pero es uno solo. Y plantea, ¿verdad?, al Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero estos tres son perfectos en unidad. Y cada uno de ellos tiene una función distinta, pero son uno. Por consiguiente, ¿verdad?, la experiencia espiritual de los cristianos, aquellos que han abrazado el Evangelio, ¿verdad?, la unidad está dada. El llamado que hace Pablo es a cuidarla. Por consiguiente, volviendo, ¿verdad?, a nuestro eslogan, si no entendemos cómo Dios se mueve, si no entendemos, ¿verdad?, esta unidad y cómo esta unidad permite la manifestación de Dios y la gloria de Dios, no vamos a experimentar nada. Y Pablo, ¿verdad?, plantea tal vez el primer problema que enfrenta la unidad. Y el primer problema que enfrenta la unidad, usted lo puede encontrar en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? 4:2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más dice? Soportándonos unos a otros. ¿Qué más dice? En amor. El primer problema que plantea Pablo y que obstruye la unidad es el carácter. En nuestro corazón. Usted puede estar en la semana orando, ¿verdad?, al Señor y tal vez ayunando, pero llega el domingo y no quiere saludar a tal o cual hermano porque me acuerdo lo que me hizo. No hay unidad, no hay manifestación. Dios no se glorifica. Se dio cuenta, ¿verdad?, que en el capítulo 17 Jesús dice, fíjense qué interesante, porque Jesús manifiesta cuál es el propósito de la unidad. No solo la manifestación y la gloria, ¿verdad?, sino que además permite que el mundo reconozca que Él fue enviado, para que el mundo crea, dice Jesús, que tú me enviaste. Entonces, cuando nosotros clamamos como Moisés, queremos ver tu gloria, queremos ver tu manifestación, queremos ver tu poder, queremos ver tu palabra, queremos ver tu propósito, queremos ver tu autoridad. Señor, que tú te muevas en medio nuestro, que haya salvación, que haya sanidad, que haya un avivamiento. No te equivoques. Eso sí y solo sí pasa para que porque tú te preocupes de la unidad, donde tú eres protagonista. No es que Él tenga que venir a pedirte perdón, o ella tenga que venirte a pedir perdón, sino que tú eres protagonista. Miren qué hermoso esto, porque Jesús lo que hace, Él enlaza la obra de su Padre, la obra del mismo y la obra de sus discípulos. No lo podemos ver. Esto no es algo, ¿verdad? No son compartimentos estancos, donde Dios hace lo suyo, Jesús hace lo suyo y la iglesia hace lo suyo. No es así. Por eso que Pablo en el capítulo 4 de Efesios habla, ¿verdad?, de un Señor, un bautismo, un mismo Espíritu, un Dios y Padre de todos, porque esa es la visión, el plan y el diseño de Dios. Por eso que cuando hay división, hay destrucción. Y cuando hay división, hay carne. Es la presencia diabólica de Satanás. Y contra eso estamos luchando. En el mismo libro, carta de Efesios, en el capítulo 6, Pablo dice, no tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra, por favor, abra su Biblia ahora en Efesios capítulo 6,
para que usted pueda entender, ¿verdad? Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha, estoy leyendo Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el frente de lucha y de batalla. Por eso que es absolutamente necesario, importante la unidad, porque tiene un componente de testimonio, de evangelización para que el mundo crea. Por eso que hemos insistido hasta la saciedad que esto no tiene que ver con creer. Porque dice el libro de Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan, sino que tiene que ver con un discipulado, con un compromiso de vida. No tiene que ver con nuestras necesidades, ¿verdad? O nuestras culpas o remordimientos. Tiene que ver con la obra que el Señor ha hecho en nosotros, la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso que la oración de Moisés, la oración de Jesús, la carta de Pablo expresan este mismo principio. Y por eso que la Biblia, ¿verdad?, nos muestra la iglesia de Dios, la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, el matrimonio de Dios. ¿Y por qué hablo de matrimonio? Porque esa fue la primera comunidad. Y bendijo a esa comunidad. Multiplicaos, fructificad, sojuzgad, enseñoread. Es decir, el llamado de Dios desde el comienzo, incluso en el matrimonio, es mostrar su obra para que la gloria y la honra sean para Él. Y por eso buscamos que Él vaya con nosotros. No queremos llenar las sillas, porque para llenar las sillas podemos contratar, ¿verdad?, una productora de eventos. Y podemos, ¿verdad?, desarrollar todo un plan estratégico de marketing. Y llenamos la iglesia. Invertimos en un plan de medio, en difusión, ¿verdad? ¿Cómo se hace hoy día? Y revertimos el negocio. Esa palabra la ubican, ¿no? Revertimos el negocio. Es el lenguaje nuestro. Y miramos la iglesia como una empresa. Incluso le colocamos organigrama. En el tiempo de Pablo no existía Harvard. Yo creo que no. Porque esto tiene que ver con Dios y con Jesucristo. ¿Me entiende? Es su obra, es su plan, es su diseño, es su amor, es su gracia, es su misericordia, es su poder, es su palabra, es su Espíritu Santo, es su autoridad. ¿Me entiende? Por eso que Jesús dijo, y lo repito otra vez, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted no se niega, usted va a seguir disfrutando, entre comillas, de la iglesia como lo hace en el mall. Consumiendo iglesia. Pero no hay transformación de vida. Dios no se glorifica. Queremos que Dios se glorifique en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hermanos. Queremos que Él vaya con nosotros. Comencemos los desafíos a examinar nuestro carácter, a examinar nuestras relaciones. Porque no van a venir ángeles. Cuando nosotros le decimos, Señor, Señor, queremos que tú vayas con nosotros, no va a aparecer el arcángel Miguel, ¿verdad? Gabriel, van a aparecer los serafines, los querubines, no, nada de eso, ¿verdad? Sino que en la comunión, es lo que pasaba con la iglesia primitiva. Si usted lee los primeros 4 capítulos de Hechos, se va a dar cuenta que había un testimonio potente. Incluso los demás decían, oh, estos han estado con Jesús. Porque tiene que ver con la relación y la manifestación
entre sus discípulos. Por eso que la petición de Moisés es profunda y seria. Es profunda y seria. Porque Moisés no hablaba de la morbosidad, de la curiosidad del ser humano. Como cuando a Jesús lo llevaban, ¿verdad? Y le decían, oye, muéstranos un milagro para creer. Como Tomasito, ¿se acuerdan de Tomasito, no? Era un discípulo chiquitito, así. No tenemos foto de él. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Cuando le contaron que Jesús había resucitado. No me vengan con eso, no, por favor. No, yo tengo que meter mi mano en el costado, ¿verdad? Mis deditos en los hoyos, ahí voy a creer. Ahí voy a creer. Ese no es el camino, queridos. Por eso que tenemos que tomar decisiones. ¿Usted se quiere incorporar a estos 28 días de oración y ayuno? Yo le animo a que medite esta palabra. Porque la única forma en que Dios se manifieste en medio nuestro es que entendamos y vivamos la experiencia de la unidad, del amor, del compromiso, para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan y aquí termino, con el mandamiento nuevo que dio Jesús? Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Qué más dice? Como yo os he amado. ¿Y qué dice después? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué dice? En que os améis unos a otros. ¿Era hippie Jesús? ¿Le gustaba todo paz, todo amor? No. Porque en esa relación de amor hay un testimonio de libertad, de salvación y de esperanza. Porque Dios se manifiesta y Dios se glorifica. Queremos, ¿verdad?, trabajar con los matrimonios y con las parejas, pero no con el programa más bacán, ni con el más austero, sino que queremos con la presencia de Dios, porque Dios no nos ha mandado a restaurar matrimonio, nos ha mandado a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio, a ser discípulos en este mundo, donde la vida familiar es un área que necesita, pero no es al revés. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Por consiguiente, aquí no caben los berrinches ni los pucheritos. No me saludó, no voy más. Mientras él esté ahí, no voy más. Por favor, hermanos, es vergonzoso delante del Señor. Es reducir la obra de Cristo. Es herejía. Es negación del Evangelio. Porque Dios no se manifiesta ahí. No hay palabra, no hay poder, no hay autoridad, no hay nada. Solo carne. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. No se distraiga con el ruido de los niños son vida y son alegría. Pida al Señor que le dé la concentración para buscar su presencia en este momento. Esta palabra no es para aquellos que no vinieron, es para nosotros, los que la hemos escuchado y la hemos leído. Vamos a orar. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.